Vamos a continuar con la segunda parte de los ejercicios con respecto a los cuadriláteros. Vemos acá en la pregunta 7 nos dice, calcula la medida del ángulo PDB. Entonces veamos este dato, miren. PDB quiere decir que el ángulo que voy a hallar se encuentra justo en el medio. Entonces busco la solución, miren. PDB. Entonces acá yo voy a trazar una diagonal. ¿Sí? Trazo ahí una diagonal y lo que voy a hallar vendría a ser ese ángulo. Ahí le voy a poner X. Y me dice que ABCD es un cuadrado. Si es un cuadrado, entonces ya sabemos que mide 90 grados y todos sus lados son iguales, ¿no? Eso es lo que tenemos que reconocer. Listo. Ahora sí, como ya sabemos que tenemos que hallar X, vamos a completar qué valores son. Por ejemplo, mira, en el triángulo DPC tengo acá 90 grados, tengo 53 y recordemos que todo triángulo debe sumar 180 grados, ¿sí o no? Entonces, como ya tengo 90, me estaría faltando los otros 90. Pero ya tengo 53. Entonces, ¿cuánto sería este ángulo? 37 grados. Listo. Ahora voy a ver con el cuadrado ABCD. Entonces, en el cuadrado ABCD se trazó una diagonal. Siempre la diagonal en todo cuadrado, ¿no?, divide al ángulo en partes iguales. Quiere decir que este ángulo va a ser 45 grados. Y con eso ya tengo resuelto el problema, ¿no? Entonces sería X, aquí es igual, 45 más 37, y X viene a ser 82 grados. Listo, y esa es la respuesta. Pasemos ahora a la número 8, donde nos dice calcular X. X viene a ser esta diagonal de acá, ahí está. Y tenemos los siguientes datos, miren. Acá viene a ser 90 grados, por lo tanto, este de acá también va a ser 90 grados. Vamos a completarlo. Triángulo notable, miren. Si acá es 53, el otro ángulo va a ser 37 grados. Listo. Ahora vemos aquí, miren, la relación. Según el triángulo notable 53-37, viene a ser, ¿no?, 3K, 4K, 5K. Relaciono. A 90 se lo pone 10, a 90 se lo pone 5K. Entonces vamos a igualar. Esto sería igual a 5K, entonces K vale 2, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? 5 pasó a dividir y ahí salió 2. Ahora vamos con el dato que nos interesa, que vendría a ser justo este lado de acá. A 53, ¿quién se lo pone? ¿Quién se lo pone a 53? El lado que quiero hallar. Mientras que al otro lado, 53, ¿quién se lo pone? 4K. Entonces voy a poner ahí 4K. Ahora, como ya sabemos que K vale 2, entonces sería 4 por 2, ese lado vale 8. Y como todo esto de acá es un cuadrado, todo vale 8. 8, 8, 8. Listo, suficiente, miren, para poder hallar el valor de X. ¿Qué vamos a utilizar ahora? El teorema de Pitágoras. Entonces sería X cuadrado, aquí es igual, 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. Listo, por Pitágoras nomás, de ese triángulo. Entonces, 8 al cuadrado, 64, de nuevo 64, la suma sale 128. Ahora, X vendría a ser raíz de 128, esto de acá se puede separar, X sería 64 por 2. ¿Y cuánto sería X? 64 tiene raíz exacta, vendría a ser 8 raíz de 2. Y esa sería la respuesta. Listo, continuamos ahora con el ejercicio 9. Nos dice, ¿no?, calcula X, que está en esta parte, si ABCD es un romboide. Ahí está. Entonces, ya sabemos la teoría con respecto a los romboides. Y vemos acá lo siguiente, miren. Por ejemplo, acá tengo alfa y alfa, esta línea, por lo tanto los dos son iguales, es una bisectriz, ¿no? Pero como sabemos que BC y AD son paralelas, ¿no?, tienen la misma medida, entonces podemos hacer esto. Este ángulo de acá vendría a ser alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque vendría a ser su alterno, ¿sí o no? Son iguales. Ahora hacemos lo siguiente, miren. A lados iguales se le opone ángulos iguales. ¿Ya está?
Entonces quiere decir que este lado de acá vale 7. ¿Sí? Lo mismo hacemos al otro lado, miren. Acá tengo beta beta, es una bisectriz, ¿no? Acá se traza una línea, por lo tanto, este ángulo de acá también viene a ser beta, ¿no? Y aplicamos lo mismo, miren. A lados iguales se le opone ángulos iguales. Listo. Pero este valor de acá, ¿de dónde lo sacamos? Del otro paralelo, miren. 7, 7, este también vale 7. Por lo tanto, ya cumplo con la condición. Este lado también vale 7. Por lo tanto, ya tengo el resultado, ¿sí o no? 7 más 7 nos va a dar 14. Entonces, x sería 7 más 7 y x sería 14. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Pasamos ahora a la número 11, en la cual nos dice, calcula x, ¿no? Por la forma de la figura nos damos cuenta que es un rectángulo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué recordamos de los rectángulos? ¿Cuál es la condición? Si acá se cruzan las diagonales, ¿qué va a pasar? Va a suceder que ellos dos son iguales, ¿sí o no? Por teoría. Entonces, dentro de este triángulo tenemos otro triángulo, miren, en la cual este vale 50, 90, entonces recuerdo la propiedad, ¿no? Ah, ya, la suma de ángulos internos es 180. Ya tengo 90, entonces me faltaría 90 entre los dos. Pero como ya tengo 50 grados, quiere decir que este ángulo vale 40 grados. Listo. Y como ya sé que los dos son iguales, entonces ¿quiénes van a ser los ángulos iguales? Los de acá. Este ángulo va a ser igual con el otro que está ahí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahí ahora? Tenemos que este ángulo de acá también va a ser 50 grados más x. Y con eso ya tengo prácticamente el problema resuelto. Miren. Recordemos el teorema de los triángulos. Entonces, los tres, ¿cuánto debe sumar? 180. Entonces sería 40 más 50 más x más 50 más x igual 180. 40 más 50, 90. Más 50, 140. X más x, 2x. Igual 180 grados. 140 pasa a restar, te quedaría 40 grados. Ahora el 2 pasa a dividir, x sería 40 entre 2 y x vale 20 grados. Y ese sería el resultado.